Muy buenas noches para todos. En nombre del Gobierno de la República de Colombia y del representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas aquí en Ginebra, el embajador Gustavo Gallón Giraldo, les queremos dar la más cordial bienvenida al 9º acto de reconocimiento a las víctimas del conflicto armado colombiano que se encuentran exiliadas en Suiza. Mi nombre es Laura Arango, soy también de la misión permanente y durante la noche de hoy voy a estar acompañándolos como su maestra de ceremonias. Desde la misión quisiéramos agradecer a todos los aquí presentes, familiares, amigos y miembros de la comunidad internacional por asistir a este evento que para nosotros es muy especial. Como veo muchas caras nuevas, quiero contarles que los homenajes a los exiliados colombianos en Suiza ha sido uno de los principales objetivos del embajador Gustavo Gallón desde su llegada a Ginebra y hace parte de las recomendaciones que encontramos en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que consiste, las recomendaciones, en realizar un reconocimiento a la vida y obra de aquellos colombianos víctimas y sobrevivientes del conflicto armado que se vieron forzados a abandonar nuestro país. Por medio de estas actividades buscamos establecer un espacio único de gratitud, admiración y apoyo a aquellos a los que homenajeamos y en los casos que proceda se realiza un reconocimiento de responsabilidad del Estado. El informe final de la Comisión de la Verdad en su volumen La Colombia fuera de Colombia, las verdades del exilio, dice lo siguiente: se recomienda que el Estado reconozca su responsabilidad ética y política en la desprotección de sus ciudadanos, que derivó en la salida del país de cientos de miles de ellos, y las instituciones deben promover acciones nacionales e internacionales de reconocimiento del exilio, con la participación de organizaciones de víctimas y la sociedad civil, así como de los organismos nacionales e internacionales que han contribuido a la protección de la vida de los colombianos en el exterior. Mediante la defensa legal, la ayuda humanitaria y el acompañamiento psicosocial, entre otros. Para seguir estas recomendaciones, la Misión Permanente de Colombia recibe el apoyo de un grupo asesor integrado por personas que han sido víctimas del conflicto armado y que también se encuentran exiliadas en Suiza. Varios de ellos se encuentran presentes esta noche y aprovecho la oportunidad para agradecerles el compromiso que han tenido desde el año pasado que empezamos a realizar estos homenajes. En esta oportunidad, el grupo asesor recomendó que los homenajeados fueran Hernán Mota, a quien varios de ustedes ya conocen y sé que lo están acompañando la noche de hoy, quien fue un reconocido militante de la Unión Patriótica, con una amplia trayectoria política en nuestro país, y lo acompaña su esposa Sonia Gutiérrez, quien también fue reconocida el año pasado con un homenaje a artistas colombianos exiliados en Suiza, y se encuentra también aquí su hija Gaviota y Violeta, que están por aquí atrás. Bienvenidas, estamos muy felices que Sonia nos pueda acompañar esta noche. Asimismo, hoy rendimos homenaje a René Alfredo Cabrales Sosa, un reconocido sindicalista, militante de la Unión Patriótica y sobreviviente del genocidio de este partido en Córdoba. Se reconoció también reconocer a su esposa Ruby, a sus hijas Alina y Renata y a sus nietas Sofía, que ellas se encuentran entre nosotros, Ruby y Sofía, y Alejandra, que es la niña de la foto que ustedes recibieron, nieta de René y que esperamos que en paz descanse. René desafortunadamente no pudo acompañarnos, pero nos acompañan Ruby, Renata y Sofía. En la mesa principal también nos acompaña Marcia Porras. Marcia es representante de la Organización Internacional para las Migraciones, una organización que ha sido pieza clave en el acompañamiento a muchos colombianos que se han visto obligados a dejar el país. Marcia, gracias por acompañarnos. Para poder profundizar acerca de la vida y obra de los homenajeados, le extendremos la palabra al padrino y a la madrina que fueron escogidas por cada uno de los homenajeados. Vamos a empezar por Vladimir Meneses, quien también fue homenajeado cuando homenajeamos a los artistas, y él va a ser el padrino de la familia Cabrales. Quisiera comentarles, que él ya fue homenajeado y durante este homenaje reconocimos sus obras, que han sido también muy importantes para todo el tema del exilio. Muchas gracias, Vladimir, por acompañarnos esta noche y por tu lucha incansable con las víctimas. Vladimir también es víctima del genocidio de la Unión Patriótica. Adelante, Vladimir. Muchísimas gracias. Primero que todo, quiero agradecer a la Embajada de Colombia ante la ONU por
por este valioso gesto hacia las víctimas del reconocimiento. Como lo acaban de decir, pues también dentro de lo que fueron las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, ¿no? Para el esclarecimiento de la verdad. Que yo sepa, pues es una, digamos, son eventos únicos que se están haciendo en el mundo, aquí en Ginebra, ¿no? Hasta donde yo sé. Entonces, tiene un valor específico bastante fuerte para las víctimas, para todos, y claro, para las víctimas y para las no víctimas, porque tiene que ver con la construcción de la memoria histórica de lo que pasó en Colombia. El homenaje no debe ser un paso elegante hacia el olvido de los hechos victimizantes. Todo lo contrario, debe contribuir a la elaboración de esa memoria histórica colectiva para que las páginas atroces de la violencia no se repitan nunca más. Hace algunos días Renata me llamó y me dijo: Vladimir, nuestra familia va a ser el objeto de un acto de reconocimiento de las víctimas del conflicto colombiano por haber sido militantes de la Unión Patriótica. Y me explicó, me dijo, ahí en el protocolo ahí se necesita una madrina o un padrino. ¿Quieres tú ser nuestro padrino? Y bueno, no dudé en decir que sí. Al mismo tiempo tuve el recuerdo de lo que vivió la familia Cabrales. Me llegó de golpe porque, bueno, yo conocía su historia ya desde hace mucho tiempo por el compromiso que la familia tuvo en Colombia y porque de alguna forma ya en Colombia teníamos algunos lazos. Entonces, en los años 90, más precisamente en el año 92, el gobierno de Gaviria había implementado, había promulgado la Ley 30, que era la ley que adecuaba la educación superior a los nuevos desafíos del mercado, decían. Pero eso quería decir que la educación superior en Colombia iba a ser privatizada. Y detrás de eso venía todo un ataque hacia el movimiento popular y hacia el movimiento universitario. Poco tiempo después nos dimos cuenta de que acompañando a esas políticas del Estado venían unas políticas de represión también. Yo en ese momento era estudiante de ingeniería en la Universidad de Nariño y hacía parte del movimiento social, del movimiento universitario y del movimiento popular. En el mes de junio del 96 hubo una noticia que conmocionó a todo el movimiento popular y al movimiento universitario. Y fue una noticia nacional, ¿no? La familia de René, el papá de Renata, había sido víctima, toda la familia había sido víctima de un atentado, de un horrible atentado. Los paramilitares entraron en su casa y empezaron a disparar a toda la familia. Muchos pues varios miembros de la familia resultaron heridos, gravemente heridos, y Alejandrita también fue herida y posteriormente perdió la vida. Alejandrita era la primera hija de Renata, la primera nieta de Ruby y de René. Y claro, bueno, René había sido dirigente sindical de la Universidad de Córdoba y eso conmocionó a todo el movimiento universitario en Colombia. Y eso hizo que el miedo entre, digamos, el movimiento universitario se empezara a mezclar sentimientos de miedo y valentía al mismo tiempo, ¿no? Porque sabíamos que era uno de los primeros ataques contra el movimiento universitario. Después de esto, pues la familia quedó muy golpeada, ustedes comprenderán, físicamente y psicológicamente. Y bueno, en su transcurso, en su proceso de sanación física y psicológica,
pues tuvieron que salir de Córdoba, de Montería, y refugiarse inicialmente en Bogotá, pero como ustedes saben, la persecución nunca termina cuando uno cambia de lugar de vida en el interior del país. Las amenazas siguieron y René y Ruby tuvieron que salir del país y llegaron aquí a Suiza. No voy a entrar en los detalles de lo que significa el exilio, ni el recorrido de una demanda, de una solicitud de asilo, ¿no? Pero ustedes saben que eso implica mucha espera, largas entrevistas ante funcionarios que no entienden o dicen no entender la situación en los países de origen. Y a veces se parecen a interrogatorios traumatizantes, ¿no?, para los solicitantes de asilo. Todo eso, bueno, fueron los primeros pasos que ellos vieron aquí, y después, entre los aprendizajes y los desaprendizajes que son íntimamente ligados al exilio, fue el espacio donde yo los conocí. Desde entonces, bueno, nos encontramos cada vez que podemos, hablamos de política, nos retroalimentamos, nos damos ánimo, y ese ha sido, bueno, nuestro vivir y nuestra forma de compartir el exilio. Más tarde, hace unos 4 años, llegó Renata también, quien venía huyendo a otro tipo de persecuciones. Renata ha sido, digamos, en su lucha política y social se ha caracterizado por su compromiso con el movimiento feminista, con el movimiento artístico en Colombia. Y en épocas tan difíciles como las que vivimos hasta hace unos 5 o 6 años, eso era también cargar una lápida en la espalda, ¿no?, frente a los gobiernos que han sido opositores al cambio progresista. Y claro, Renata también tuvo que pasar por momentos muy difíciles en su proceso de solicitud de asilo, porque sufrió negativas en su proceso. Todo porque, a eso es donde yo quiero poner el acento. Las instituciones suizas en estos momentos, desde el 2016, frente a las solicitudes de asilo de los colombianos, dicen que Colombia ya firmó un acuerdo de paz y que entonces ya no es necesario dar el asilo político a colombianos y colombianas que lo solicitan. Renata tuvo que dar una lucha muy fuerte para demostrar que eso no era cierto, que todavía hay violencia en Colombia, y después de varios meses de insomnios y de esperas interminables, finalmente logró tener el asilo, cosa que es cada vez más difícil en Suiza y en Europa para colombianos que piden el asilo o la protección internacional. Solo quisiera decir que hoy en día, con la familia Cabrales, vamos fortaleciendo los lazos de esta nueva familia que constituimos, ¿no?, todos nosotros en el exilio. Nos vemos cuando las condiciones lo permiten, como les contaba, intercambiamos opiniones, enseñanzas vitales. Personalmente soy muy admirativo de la familia Cabrales, quienes son mis amigos, mis camaradas de utopías, y como decía un escritor latinoamericano, las utopías no son lo imposible, es lo que todavía no hemos hecho, y en eso aún somos cómplices. Ellas son mis hermanos, son mis hermanas, y hoy mis ahijadas, mis ahijados, gracias a este bonito evento de reconocimiento. Soy admirativo de su solidaridad, de su carisma, de su claridad visionaria, y también soy
admirativo de la deliciosa sopa de cabeza de pescado que nos preparan cuando nos vemos. Exacto. Y todas estas bellas y ricos ingredientes se convierten en el cemento de nuestro exilio, que es nuestra nueva casa. Solo me queda invitarles a hacer un par de reflexiones. Uno, pensar en la difícil situación que están viviendo cerca de 500 colombianos que viven el proceso de exilio aquí en Suiza, de los cuales muy pocos podrán acceder al refugio, y la gran mayoría tendrá que regresar a Colombia a seguir viviendo el conflicto y la violencia de la que han tratado de escapar. Y otra reflexión, la difícil situación, bueno, quizá no para todos, pero ustedes saben que en estos últimos días se están cerrando puertas a colombianos para poder viajar, por ejemplo, ¿no? Y una de esas situaciones se presenta en Gran Bretaña. Los colombianos y colombianas desde ahora en adelante tenemos muchas más restricciones para visitar algunos países, entre ellos Inglaterra, y es un llamado al embajador, al compañero embajador, a las instituciones, para que hagan los esfuerzos necesarios. Claro, sabemos que a veces son cosas que no están a su alcance, pero se pueden hacer esfuerzos en todo caso para que los colombianos seamos mejor tratados, que seamos tratados con la dignidad de cualquier otro ciudadano del mundo. En esta ocasión solo quiero presentar también mi saludo a Hernán, a Sonia, a sus hijas, a Gaviota, a Violeta, también en forma de reconocimiento de su gran compromiso por la paz, ¿no? Aparte de la familia Cabrales. Y termino con una frase del pintor ecuatoriano Guayasamín, que él hizo alguna reflexión sobre el exilio, ¿no? Dice: mantengan encendida una luz que siempre voy a volver. Es un reconocimiento para ustedes por su compromiso por la paz, sobre todo en estos tiempos adversos a la paz, ¿no? La paz mundial. Porque la paz es el camino, es la luz, esa luz de la que habla el pintor ecuatoriano Guayasamín. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vladimir, por estas palabras, y creo que todos quedamos entusiasmados de ir a probar la sopita de pescado con estos fríos que a veces hacen por aquí. Bueno, ahora es para mí un gusto invitar a Verena Graf, madrina y amiga personal de Hernán y de su familia. Verena, para quienes no la conocen, es una defensora insignia de derechos humanos y actualmente se desempeña como secretaria general de la Liga Internacional para los Derechos de los Pueblos, organización no gubernamental con estatus consultivo ante las Naciones Unidas aquí en Ginebra. Adelante, Verena. Conocí a Hernán en el año 1988 en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, donde intervino para denunciar el magnicidio de Jaime Pardo Leal, candidato a la presidencia de la República de Colombia por la Unión Patriótica, y para denunciar muchas otras ejecuciones sumarias de sus militantes y dirigentes, de líderes sociales y masacres de la población civil. Hernán Mota es abogado, egresado de la Universidad Libre de Colombia. Fue defensor civil de menores, personero en lo penal, magistrado sustituto del Tribunal Superior de Bucaramanga, profesor de instituciones colombianas y desarrollo histórico político de Colombia en la Universidad Industrial y de Introducción a las Ciencias Sociales, Teoría del Estado e Introducción al Derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, cofundador y vicepresidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios de Santander, miembro del Colegio de Abogados,
de la Asociación Colombiana de Juristas Demócratas, de abogados laboralistas al servicio de los trabajadores, director en Santander y el Magdalena Medio del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, director del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales en Bucaramanga, defensor de presos políticos y asesor sindical. Militante fundador y presidente nacional de la Unión Patriótica, representante y senador nacional de Colombia por la UP de 86 al 97. Siendo senador, Hernán fue determinado a dejar cargo del senador y acudir al exilio en Suiza con Sonia, su esposa, y sus hijas Violeta y Gaviota, en búsqueda de protección internacional ante planes para atentar contra sus vidas. Fue de la Dirección Nacional del Partido Comunista Colombiano, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y miembro de su Comisión de Paz, integrante del Parlamento Andino y delegado ante la Unión Interparlamentaria. Autor de leyes y de numerosos proyectos, entre ellos el que buscó tipificar como delito imprescriptible contra la humanidad de desaparición forzada de personas, el cual aprobó el Congreso, pero fue rechazado por los dos gobiernos sucesivos, objetando que se vulneraba el fuero militar al establecer la jurisdicción universal para la investigación y juzgamiento de sus perpetradores, cómplices y determinadores. Autor del libro Acción Parlamentario de la UP y editorialista del semanario Voz, fue director de la revista teórica Margen Izquierda. En Suiza fue recibido como miembro honorario de la Comisión Americana de Juristas y en su nombre ha intervenido ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Muchísimas gracias, Verena. Luego de estas palabras, quisiera invitar al embajador Gustavo Gallón para que nos acompañe. Pero antes voy a hablar un poquito del embajador. Para quienes no lo conocen, él es un destacado jurista, académico y defensor de derechos humanos colombiano. Fundador y director de la Comisión Colombiana de Juristas, ha dedicado su vida y carrera a la promoción y protección de los derechos humanos en Colombia y a nivel internacional. Fue relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Haití y también en Guinea Ecuatorial, y ha sido miembro activo en procesos de incidencia frente a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su labor ha sido reconocida como un pilar fundamental en la lucha por la dignidad y los derechos en la región. Antes de invitarlo a que nos dé unas palabras, quiero contarles algo que él no sabe, que nosotros ya sabemos, y es que esta semana nos llegó la noticia de que el embajador acaba de publicar un libro. Claramente, para nosotros como miembros de su equipo de trabajo, esto es una gran sorpresa porque no tenemos ni idea de dónde y en qué momento escribió un libro. El libro, para que lo busquen, porque está disponible en línea y también se los puedo mandar por WhatsApp, se llama A Rajatabla, síntesis comentada de los hallazgos y recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad. Quisiera citar a la excomisionada de la Verdad, Marta Ruiz, que escribe en las páginas introductorias lo siguiente, y así se entusiasman para leer el libro. A Rajatabla es una puerta de entrada para quienes quieran iniciarse en el informe. También es un relato redondo para tener una visión panorámica y completa de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia y entender lo que debemos hacer para frenar esa espiral que nos sigue hundiendo en la violencia. El libro ve la luz justo cuando los pedazos de una paz hecha trizas vuelve a juntarse para darle nuevo ímpetu, y cuando las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que no son más que guías para un futuro mejor, también recobran su vigencia histórica. Que un libro sea inspiración para la acción colectiva es más de lo que quienes construimos el informe podríamos soñar. Es una prueba de que hay futuro si hay verdad, de que hay futuro. Embajador, muchas gracias por este legado y ahora lo invito a que nos acompañe para dirigirle unas palabras a los homenajeados. Bueno, muy buenas noches a todas y todos y muchas gracias, Laura. No sé si agradecer o... En fin.
Lo que llamamos en Colombia la chiviada, pero bueno. Lo que pasa es que estoy esperando a que lleguen ejemplares suficientes para poder distribuirlo aquí a los amigos y amigas en Ginebra. Pero bueno, gracias. Sí, está a la disposición de ustedes, ya por lo pronto, en medio magnético. Y su propósito es el de contribuir a apreciar el informe de la Comisión de la Verdad. Los informes de la Comisión de la Verdad son muy valiosos, son 11 volúmenes de 900 páginas cada uno, tienen ese pequeño inconveniente. Este se enfoca en el informe central de la Comisión de la Verdad, el informe que se llama Hallazgos y Recomendaciones, y es una edición de 96, 98 páginas, incluidas ilustraciones e incluida una resolución que se aprobó aquí en el Consejo de Derechos Humanos para apoyar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Espero que cuando lo puedan ver lo disfruten. Es un honor para mí estar frente a ustedes para celebrar el 9º homenaje a las víctimas del conflicto armado colombiano exiliadas en Suiza, que promovemos desde la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Hoy exaltamos a las familias, como lo acabamos de escuchar, de dos seres sobresalientes por la defensa de los derechos de los trabajadores y la promoción de la democracia en nuestro país. René Cabrales y su esposa Ruby, su hija Renata y su nieta Sofía. Alejandra es la nieta víctima de un atentado letal. Y también homenajemos a Hernán Mota y a su esposa Sonia Gutiérrez, a quien tuvimos el honor, como ya se ha dicho, de rendir tributo el año pasado, junto a otros 5 artistas colombianos exiliados y a sus hijas Gaviota y Violeta. Quisiera saludar igualmente a Marcia Porras, que nos acompaña en representación de la Organización Internacional para las Migraciones, a los representantes del Cuerpo Diplomático y de Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales presentes en Ginebra, a la madrina y el padrino de los homenajeados, Verona y Vladimir, y a los miembros de la comunidad colombiana, los miembros del Grupo Asesor de Colombianos en el Exilio, a las amigas y amigos de Suiza y de otros países, y a mi equipo de trabajo en la misión, así como a mi esposa Adriana. Quisiera extenderles un saludo y un agradecimiento muy especial al señor Carlos Omarruga, miembro del Consejo de Estado de Suiza, y al señor Remy Pagani, exalcalde de Ginebra, quienes querían acompañarnos hoy, pero no pudieron hacerlo por compromisos en el exterior. Estimados amigos, como lo dije al inicio, rendimos tributo esta noche a Hernán Mota y a René Cabrales, miembros activos del partido político de la Unión Patriótica, y a sus familias, que se vieron fuertemente impactadas por la violencia de Colombia. El genocidio de la Unión Patriótica es uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente. En 1984, este partido político se creó en virtud de un acuerdo entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC como una alternativa democrática y progresista, que a su vez fue percibido como una amenaza para algunas personas y grupos habituados a ejercer su dominio arbitrariamente en el país. Lo que siguió fue una brutal campaña de exterminio donde más de 8.000 militantes, candidatos y simpatizantes de la UP fueron asesinados, desaparecidos o perseguidos por agentes del Estado, grupos paramilitares y otros actores violentos. En enero del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó este hecho como un crimen de lesa humanidad y condenó al Estado colombiano por su responsabilidad al respecto. Es para mí la sentencia más importante de la Corte Interamericana. Y dice, entre otras cosas, lo siguiente, cito textualmente: esta violencia contra los miembros y simpatizantes de la UP ha sido caracterizada como sistemática por organismos nacionales e internacionales. De esta forma, en la sentencia del caso Manuel Cepeda se hizo referencia a las siguientes calificaciones. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos se refirió a las ejecuciones de militantes de la UP como sistemáticas. El Defensor del Pueblo calificó a la violencia contra los dirigentes y militantes de ese partido como exterminio sistematizado. La Corte Constitucional de Colombia como eliminación progresiva. La Comisión Interamericana como asesinato masivo y sistemático.
La Procuraduría General de la Nación se refiere a exterminio sistemático y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación como exterminio. La Fiscalía consideró que los crímenes en contra de simpatizantes, miembros, militantes y líderes del Partido Unión Patriótica no fueron hechos aislados, sino que por el contrario, estos tuvieron un carácter masivo y generalizado. Del mismo modo, continúa la sentencia diciendo: distintos tribunales internos en Colombia han calificado las conductas cometidas contra la UP de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal colombiano, que incorpora la figura del genocidio contra grupos políticos de lesa humanidad y de guerra. En el mismo sentido, la calificación de genocidio es compartida por el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, el cual tituló su publicación de 2012 Todo pasó frente a nuestros ojos, genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. Por otra parte, la Corte nota que, estas son palabras textuales de la Corte, mediante auto número 027 del 6 de febrero de 2019, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz indicó que la violencia letal fue prevalente contra los militantes de la UP. La Sala identificó 5.733 víctimas únicas de violencia letal, homicidio o desaparición forzada, principalmente hombres. La magnitud de la victimización permite afirmar que se trató de una violencia masiva y generalizada. Del mismo modo, al menos 857 víctimas de violencia letal, aproximadamente una de cada 6, 16,5%, sufrió alguna otra forma de victimización antes o durante el suceso en que perdieron la vida. Este subconjunto de víctimas son las que presentan un patrón de victimización más consistente con una selectividad de la violencia. Por último, este es el último párrafo textual que cito, la Corte advierte que recientemente la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción para la Paz revelaron cifras de violencia contra la Unión Patriótica e indicaron que según la investigación que realizaron hubo al menos 8.300 víctimas de la Unión Patriótica y que ello constituye una cifra inédita de lo que hasta ahora se consideraba la victimización de este partido político. Perdón por la cita tan extensa. Estuve tentado a leerles toda la sentencia, pero no me atreví. Esta sentencia de la Corte Interamericana fue un episodio crucial en el que se hizo justicia y se reivindicó la memoria de las víctimas. Sin duda, el dolor y la pérdida que ocasionó este oscuro episodio siguen presentes en la sociedad colombiana. Querido Hernán, tú te encuentras dentro de esas víctimas y has sido al mismo tiempo un símbolo de la resistencia, del coraje y de la esperanza. Fui testigo de la manera como en tu condición de parlamentario de la Unión Patriótica luchaste incansablemente por los derechos de los trabajadores, por la justicia social y por la democratización de nuestro país. Y alzaste tu voz con fuerza contra la represión y los abusos del Estado. Recuerdo especialmente que una grave situación de violencia masiva se produjo entre julio y septiembre de 1996, cuando en Guaviare, Putumayo y Caquetá se iniciaron protestas y marchas hacia las cabeceras departamentales, como protesta a los atropellos cometidos por el ejército en erradicación de cultivos de coca, a las cuales se sumaron habitantes del Meta, del Huila y de algunas regiones del norte de Santander y el sur de Bolívar. La movilización campesina fue muy grande, más de 200.000 personas que representaban la tercera parte de la población de esas regiones, 600.000 habitantes. En las acciones represivas de las protestas por parte de la fuerza pública, por lo menos 13 personas fueron muertas y 111 resultaron heridas el 2 de agosto. Con el fin de conocer directamente la situación y verificar las denuncias presentadas por las víctimas, se conformaron comisiones compuestas por representantes de organizaciones no gubernamentales, con el acompañamiento y liderazgo del senador Hernán Mota. Yo hice parte de esas comisiones y tuve el honor de estar junto a Hernán visitando los departamentos del Guaviare y Caquetá. Estas violaciones se realizaron en el desarrollo de operaciones de erradicación de cultivos
y de las atribuciones conferidas por decretos de conmoción interior para restringir los derechos de circulación y residencia en las zonas especiales de orden público. Se arruinaron cultivos lícitos, empleando métodos de fumigación aéreos que difícilmente se controlan. Se destruyeron casas de habitación y bienes de los pobladores y se impuso la carnetización para los habitantes como requisito para movilizarse dentro y fuera del municipio. Sumando todos los gastos que deberían hacerse en papelería, fotos y pasisalvos, cada campesino debía pagar por lo menos 35.000 pesos de hace 30 años para obtener el carnet. Esa medida siguió aplicándose a pesar de que la Corte Constitucional la declaró inexequible. Se utilizaron masivamente bombas lacrimógenas contra la población campesina inerme, sin consideración a la presencia de niñas y niños, de mujeres gestantes y ancianos. El 17 de julio de 1996, en cercanías del Retorno, departamento de Guaviare, el ejército llegó al extremo de destruir con dinamita una carretera para impedir el paso de los manifestantes. En la comisión que visitó el departamento de Caquetá entre el 25 y el 28 de agosto de 1996, compuesta por representantes de 9 organizaciones no gubernamentales, encabezada por el senador Hernán Mota, pudimos constatar el allanamiento de moradas sin orden judicial en la localidad de Santuario el 22 de agosto y la destrucción de enseres, la ruptura de puertas de las casas y el lanzamiento de gases lacrimógenos dentro de las casas. Pudimos igualmente verificar la restricción en el paso de alimentos hacia los municipios en los que se encontraban los marchantes, así como las restricciones impuestas al tránsito de personas en forma generalizada. Un hecho importante comprobado por la comisión fue la circulación en el municipio de La Montañita, el 25 de agosto de 1996, de una ambulancia con distintivos de la Cruz Roja, en la cual el ejército transportaba como pasajeros militares uniformados y armados. Otra ambulancia con las insignias de la Cruz Roja portó bombas lacrimógenas en Florencia durante los disturbios producidos el 23 de agosto. El Comité Internacional de la Cruz Roja condenó el uso de su emblema por parte de la policía colombiana y dijo que ello constituía una violación al derecho internacional humanitario. Por otra parte, la Comisión de ONG recibió denuncias relacionadas con detenciones de aproximadamente 179 personas, quienes fueron llevadas a los batallones y no fueron puestas a disposición de la Fiscalía. Como justificación de las acciones de los miembros de la fuerza pública, los altos mandos militares consideraron que las protestas eran manipuladas por el narcotráfico y las guerrillas y por consiguiente estimaron que toda la población era potencialmente guerrillera. A pesar de que se adelantaron negociaciones entre el gobierno y representantes de los campesinos, los acuerdos no se cumplieron por completo y la situación de desempleo y desplazamiento ocasionado por la erradicación de cultivos generó nuevos problemas para los campesinos, que hasta entonces sobrevivían como productores y recogedores de hoja de coca. Estos hechos de Guaviare y Caquetá, Putumayo, Meta y Huila fueron luego conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano el 29 de septiembre de 2012 por el ataque sufrido por el periodista Luis Gonzalo, llamado Richard Vélez Restrepo, el 29 de agosto de 1996, por parte de soldados del Ejército Nacional, mientras filmaba una manifestación en la que los soldados golpearon a varios de los manifestantes, luego de lo cual recibió amenazas de muerte y salió él también exiliado de Colombia el 9 de octubre de 1997. Desafortunadamente todo tu trabajo, incluida esta valiosa visita al Guaviare y Caquetá, estimado Hernán, tuvo un costo muy alto y te viste forzado, también por muchas otras acciones, a dejar tu amado país para poder salvar tu vida y la de Sonia, Gaviota y Violeta. Es de admirar cómo tu espíritu de lucha nunca se quebrantó y has seguido siendo un incansable defensor de los derechos humanos, tanto aquí en Ginebra como en otras partes del mundo. A René, que no pudo acompañarnos hoy, pero que nos está siguiendo muy de cerca, quiero transmitirle que su trayectoria estuvo marcada por la lucha incansable por la justicia y la igualdad. Fue sindicalista y además miembro de la Unión Patriótica, por lo cual fue una víctima directa de la reacción criminal contra ese partido.
contra él mismo y contra sus seres más queridos. A pesar de ello, y en este exilio forzoso al que se vio sometido, siguió levantando su voz, denunciando los crímenes y exigiendo justicia. Él ha sido un incansable activista y su compromiso con la paz y la reconciliación en Colombia es admirable. Pero no puedo continuar sin hablar de ti, Renata, que has sufrido lo que sería impensable para cualquier madre, porque en esta persecución perdiste en un criminal atentado a tu pequeña hija, que ahora todos honramos con la fotografía que nos compartiste para esta invitación. Sin duda tu resiliencia es digna de admirar por todos los presentes. A pesar de todo lo que han debido sufrir y afrontar como familia, ustedes siguen en la lucha. Hoy a ambas familias les pido que me permitan pedirles perdón. Ustedes merecían vivir en paz, poder expresar libremente sus ideas y poder luchar por un país más justo. Lamentablemente no pudieron hacerlo sin pagar un precio altísimo. Y en este homenaje les pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón, porque el Estado no estuvo a la altura de sus sueños ni de sus deseos para Colombia. Perdón por no haberlos protegido y por no haber logrado proteger a sus seres queridos. Perdón por el sufrimiento y la angustia que tuvieron que vivir, y reconocimiento también por la forma meritoria como han asumido la dolorosa experiencia del exilio. Nuestro actual gobierno está comprometido a que estas atrocidades no se vuelvan a repetir. Estamos trabajando para construir una Colombia en paz, donde los derechos humanos sean respetados, donde los líderes sociales y los defensores de la democracia puedan ejercer su labor sin temor. El Estado ha avanzado en los procesos de justicia transicional, ha reconocido los crímenes del pasado y ha emprendido acciones para reparar a las víctimas. Aún queda mucho por hacer y el camino hacia la reconciliación será largo y difícil, pero estamos decididos a avanzar en esa dirección. Hernán, René, junto con sus esposas, sus hijas y sus nietas, ustedes son un ejemplo para todos nosotros. Su coraje, su dignidad y su perseverancia son un faro que ilumina el camino hacia un futuro mejor. Les agradezco profundamente por todo lo que han hecho y les reitero mi más sincero reconocimiento y admiración. Sé que su lucha no ha sido en vano y que gracias a personas como ustedes, Colombia se está transformando, poco a poco, pronto, muy lentamente, en el país de justicia y de paz que todos anhelamos. Muchas gracias por su atención y procedo ahora a hacerles entrega de un diploma de reconocimiento por su meritoria vivencia del exilio. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en este día. El representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, embajador Gustavo Gallón, rinde homenaje a Hernán Mota Mota, su esposa Sonia y sus hijas Gaviota y Violeta, con admiración por el meritorio desarrollo personal logrado durante su exilio forzado en Suiza, por el cual el Estado colombiano reconoce su responsabilidad, les ofrece disculpas y les brinda la acogida a que tienen derecho como ciudadanos de Colombia. 28 de noviembre de 2024, Ginebra, Suiza. Firma el embajador Gustavo Gallón Girato. El representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, embajador Gustavo Gallón, rinde homenaje a René Cabrales Sosa, su esposa Ruby, sus hijas Salina y Renata y su nieta Alejandra, que en paz descanse. Con admiración por el meritorio desarrollo personal logrado durante su exilio forzado en Suiza, por el cual el Estado colombiano reconoce su responsabilidad, les ofrece disculpas y les brinda la acogida a que tienen derecho como ciudadanos de Colombia. 28 de noviembre de 2024, Ginebra, Suiza. Firma el embajador Gustavo Gallón Girato.
Muchas gracias, embajador. Muchas gracias también a los homenajeados, a sus familiares. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a los homenajeados. Renata, vamos a empezar por ti, ¿vale? Buenas noches. Después de las palabras del embajador Gallón, creo que no voy a tener mucho aliento para hablar. Le agradezco muchísimo sus bellas palabras, este homenaje tan sentido. Agradezco mucho a las organizaciones encargadas de este homenaje por las víctimas y por la reconstrucción de la memoria. Agradezco al gobierno colombiano. Agradezco mucho a Laura y a Valentina, que estuvieron todo el tiempo presentes para ayudarme con todo lo necesario este día. Agradezco a mi padrino. De verdad, tuve momentos muy difíciles y no tengo palabras para agradecer a Vladimir toda su solidaridad cuando fue necesario en mi proceso de solicitud de asilo con mi hijo Lucas. Perdón. Pasamos momentos muy difíciles porque, como él bien lo ha dicho, las colombianas y los colombianos solemos ser bastante discriminados en estos casos, y de verdad deseo de todo corazón que todas las colombianas y colombianos que salen del país para buscar una mejor vida logren conseguir el refugio en el país que sea necesario. Agradezco a todas las personas aquí presentes por este sentido homenaje y aprovecho esta ocasión para enviar un abrazo solidario a las madres de los falsos positivos, en quien he estado pensando mucho últimamente, lamentando la situación de revictimización por la que están pasando en este momento. Sé lo que significa perder a un ser amado en medio de esta cruel guerra contra el pueblo. Lo sabemos, mi familia y yo. Sabemos muy bien lo que es una situación de ser víctima y luego ser revictimizados y estigmatizados. Paso a leer mis palabras para no extenderme. Como es de saber, en medio de un atentado terrorista contra mi padre René Cabrales, debido a su labor de sindicalista y a su militancia en el Partido Comunista y nuestra militancia como familia en el Partido de la Unión Patriótica desde sus inicios, porque sí, a pesar de mis cortos 9 años de edad, yo era una pionera del PC, quien leyó unas frases de bienvenida a la Unión Patriótica durante su lanzamiento en Montería, Córdoba, en los años 80. Allí comenzó mi carrera política, pero también mi karma. Pues poco tiempo después, de la mano de mi madre, hicimos acompañamientos a diferentes funerales de camaradas y amigos asesinados al inicio de este inenarrable genocidio. Tratamos de resistir al miedo, pero la lista negra era demasiado larga y ya incluía el nombre de mi padre. Así que por un corto tiempo él tuvo que salir del país con el fin de esconderse. Entonces, siendo yo una adolescente con demasiada imaginación, el miedo no me dejaba conciliar el sueño por las noches, pues el ruido del viejo ventilador era confundido por mi inconsciente con un helicóptero militar que aterrizaba en el techo de la casa en busca de mi padre. Esto ahora me causa un poco de gracia, pero el hecho de recordar la manera como hemos tenido que crecer de la mano del miedo me parece un acto tan violento que me provoca, en serio, demandar al Estado por esta situación. No solo hemos perdido a seres queridos, también algunas hijas e hijos de militantes de la Unión Patriótica perseguidos hemos perdido la sonrisa durante épocas de vida importantes como la infancia y la adolescencia. Hasta que llegó nuestra hora. Después de un tiempo, en 1996, al creer que la historia de persecución había finalizado, nos confiamos y pasó lo que no tenía que pasar.
el enemigo irrumpió en nuestro hogar, dejando como saldo de muerte a mi pequeña hija Alejandra, de 2 años y 8 meses de edad. Entonces, como el dolor de la pérdida no es suficiente, comienza la historia del desarraigo, la desintegración familiar y la revictimización. Porque una parte de la familia debe huir mientras la otra mitad se queda asimilando la situación y pensando cómo poder empezar una nueva vida sin perderla por continuar en el lugar de los hechos. Entre tanto, el verdugo Salvatore Mancuso, después de nuestra demanda por exigir justicia y reparación integral, vuelve a atacar con amenazas y revictimización a la hora de sus declaraciones libres en Justicia y Paz, argumentando de manera abyecta que mi padre era un guerrillero que merecía morir en lugar de su nieta, y quien fuera además, según él, el actor intelectual de 2 actos terroristas cometidos contra las cooperativas de ganaderos de Córdoba, cuando incluso mi padre se encontraba fuera del país debido a las graves secuelas que le habían dejado las heridas recibidas por el ataque terrorista causado por él, el cinismo. Y entonces el país se nos hace chiquito. Ahora la desintegración es más grave. Con mayor distancia, mi padre al lado de mi madre deben dejar el país y solicitar asilo en Suiza. Dentro de un mes serán ya 2 décadas de estar fuera de su país. Tuvieron que pasar 15 años para que mis hijas, mi hijo y yo pudiéramos reunirnos con nuestros padres, con mis padres. Pues después de muchos años de militancia y periodismo político en el semanario Voz, las amenazas no se hicieron esperar. Entonces, fue a mí, al lado de mi familia, a quien le tocó el turno de emigrar lejos, a quien le tocó la estigmatización. Y con dolor y nostalgia, tocó dejar mis raíces, mis amigas, amigos, camaradas que tanto apoyo me brindaron en los momentos más difíciles. Pero como los comunistas y miembros de la Unión Patriótica, afortunada y desafortunadamente, estamos desperdigados por todo el mundo, entonces llegué acá sin ninguna expectativa, pero encontrando muchos abrazos cálidos que nunca me dejaron sola durante mi proceso de solicitud de asilo, que es otro paso duro a seguir cuando se es víctima de esta violencia que parece no acabar. A estas personas que no me dejaron caer en este país y que siempre han cumplido con el mandato solidario de un verdadero militante de izquierda, mil y mil gracias. Hablando de revictimización y de estigmatización, hemos recibido con estupefacción la noticia de que el presidente Gustavo Petro, debido a su proyecto de paz total, ha decidido llamar gestores de paz a victimarios del pueblo, entre los cuales se encuentra Salvatore Mancuso. No cuestionamos el hecho de que el presidente busque formas prácticas de lograr la paz y somos conscientes de que ser gestor de paz no es un título de honor, sino una gran responsabilidad. Por esta razón, exigimos la verdad acerca de la falsa acusación de Mancuso sobre mi padre en sus declaraciones libres, lo cual ha conllevado más estigmatización, revictimización y amenazas contra la familia. Después de casi 30 años de vulneración, solo pedimos justicia y garantías de no repetición. Pero además, y más importante, seguridad para nuestros familiares, pues debido a nuevas amenazas, mi hija mayor, aquí presente, Sofía, se encuentra en este momento también en medio del duro proceso de solicitud de asilo y por el momento solo nos resta preguntar, ¿hasta cuándo? De nuevo, muchas gracias por su compromiso con la paz y con la memoria del país. Muchas gracias, Renata. Y ahora vamos a tener el gusto de escuchar a Hernán Moto. Ya te traigo el vasito con agua. Señor embajador Gustavo Gallón y señora esposa, representantes de la comunidad internacional, Laura Jimena Arango Blanco, consejera para Asuntos Humanitarios de la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y demás funcionarios, representantes de organizaciones políticas, sociales, culturales y humanitarias, Stefan, querida Dimitrina, hasta hace unos días alta dirigente de la Organización Internacional del Trabajo, responsable
para el movimiento sindical mundial. Sonia, Violeta, Gaviota, a quienes me debo, quiero iniciar esta intervención, señor embajador, con su beneplácito, reiterando nuestra perenne gratitud al diplomático suizo Jean-Pierre Villard, quien nos protegió para salir del país cuando fuimos obligados a dejar allá nuestros más entrañables afectos y nuestros proyectos de vida. Me siento honrado, feliz de que haya sido Verena Graf quien me haya presentado. Una consecuente luchadora internacionalista de toda la vida por el derecho inalienable de los pueblos a su libre autodeterminación. Verena es de los imprescindibles de que hablaba Bertolt Brecht. Señor embajador, también como usted estoy emocionado. Usted nos ha enseñado que no siempre todo pueden decirlo las palabras. En lo alto del instante, solía decir un poeta comunista, Armando Orozco Tobar, militante de la Unión Patriótica. Agradezco, señor embajador, este honroso acto que nos enaltece, especialmente por ser usted el oferente, que paradójicamente, igual que a mí, lo declararon objetivo militar y lo condenaron a muerte los paramilitares al servicio del terrorismo de Estado en Colombia. En el 8º Congreso de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que se celebró en la ciudad de Bogotá en 1988 y al cual fui invitado, tuve la oportunidad de hacer una intervención que fue publicada por la revista teórica Margen Izquierda, de la cual años después tuve el honor de ser su director. En el preámbulo de aquella intervención, palabras más, palabras menos, decía que bajo la apariencia de una democracia formal, en Colombia se vivía un régimen de terror en el que estructuras militares y de policía, agencias de inteligencia y de seguridad del Estado se entrelazaban con grupos paramilitares de extrema derecha, apoyados por ganaderos, terratenientes, sectores del gran capital, políticos y ciertos narcotraficantes, en una estrategia de contrainsurgencia aparejada con una guerra sucia de liquidación y exterminio del movimiento popular colombiano y, en primer término, de la Unión Patriótica, instaurando el crimen como instrumento político, como lo ha señalado recientemente un eminente jurista colombiano, y el terror como mecanismo de control social y de proscripción de la disidencia política, social y de conciencia. La UP, como ha sido señalado, fue un movimiento de amplia convergencia democrática y popular, pluralista, política y social, una fuerza política en ascenso, la tercera fuerza política electoral del país, seguida
del nuevo liberalismo con su líder Luis Carlos Galán Sarmiento, quien también fue asesinado. En el libro, las 555 páginas del libro Acción Parlamentaria de la Unión Patriótica, doy cuenta de los fundamentos económicos, sociales, políticos, jurídicos, históricos que fundamentaron el bloque de reformas democráticas que pusimos a la consideración de las cámaras legislativas en el país para propiciar la superación de las causas objetivas de naturaleza económica, política y social que dieron origen al alzamiento en armas en Colombia. Y allí mismo también muestro algunos de los fragorosos debates parlamentarios librados por la Unión Patriótica en defensa de los intereses populares y nacionales, como lo ha señalado el señor embajador, y por la búsqueda de la paz en nuestro país, por la salida negociada del conflicto armado interno y la solución progresista de la crisis social contenida en la confrontación armada. En 1994, el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias consignó en su informe sobre Colombia que en el Manual de Instrucción Militar Conozcamos nuestro enemigo, editado por la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba en el año de 1996, se plantea allí que la Unión Patriótica es enemigo interno. En aplicación de la doctrina foránea de la seguridad nacional, con su concepción de la democracia restringida, de asfixia de las libertades públicas y del enemigo interno que hay que eliminar, como evidentemente se hizo con la Unión Patriótica. Una cacería sin riesgo para sus perpetradores y determinadores amparados por fueros especiales. Una estrategia de exterminio armado terrorista y de violencia institucionalizada y sistemática contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. En repetidas ocasiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió sentencias condenatorias contra el Estado colombiano por la conformación, mantenimiento y desarrollo de grupos paramilitares. Y como lo ha señalado el señor embajador, más recientemente, el 30 de enero de 2023, ha proferido la histórica sentencia condenando al Estado colombiano por responsabilidad en la perpetración de la masacre contra la Unión Patriótica. Yo quiero, señor embajador, reiterarle mi más entrañable agradecimiento y mi admiración, porque es usted un ejemplo para los colombianos. Usted que ha dedicado por entero su vida a la defensa de los derechos humanos y la denuncia de sus vulneraciones, que ha hecho desde la cátedra universitaria, en sus escritos, en los estrados judiciales del país, ante la jurisdicción interamericana, en el ámbito de derechos humanos, en el libro sobre
derechos humanos, sobre conflicto armado y derechos humanos que usted ha compartido con el investigador profesor Uprimi, y ahora con el libro con que nos ha fascinado esta tarde. Muchas gracias, señor embajador. Hernán, muchísimas gracias. Bueno, ahora para finalizar quisiera darle la palabra a la señora Marcia Porras, a quien invitamos desde la Misión Permanente de Colombia, como les comenté al principio, como parte de la comunidad internacional que da fe de los actos de reconocimiento que se desempeñan. Marcia es una hermana ecuatoriana, la cual lleva el cargo de Oficina Regional para Sudamérica en la Organización Internacional para las Migraciones y es el punto focal para Colombia. Marcia ha dedicado los últimos años, varios años, a la protección de las personas migrantes y es un gusto para la misión que ella nos haya podido acompañar esta noche. Bienvenida, Marcia, a tu casa colombiana y muchas gracias por estar acá. Ya te paso el micrófono. Buenas noches. Quisiera comenzar, embajador, agradeciendo por este momento tan emotivo, tan sincero, y también reconocer su liderazgo, su humanismo y su compromiso con la lucha social y los derechos humanos. Y a su equipo en la misión permanente, particularmente a Laura, por el noble trabajo y a la dedicación de su equipo a los principios de las Naciones Unidas. Es un honor cerrar este homenaje tan sentido y tan sincero a las víctimas del conflicto armado colombiano exiliadas en Suiza. Las historias de valentía y resiliencia de las familias Mota y Cabrales son testimonio de la dignidad y el coraje con el que enfrentaron la adversidad. Su participación activa desde el exilio ha sido clave en la reconstrucción de la memoria colectiva y el fortalecimiento del proceso de paz. La Agenda de Paz Total del Gobierno de Colombia propone un nuevo contrato social que garantiza derechos fundamentales a partir de políticas sociales, ambientales, económicas y culturales. Este esfuerzo no solo transforma Colombia, sino que fortalece la estabilidad y la cooperación en América Latina. En un contexto global de crisis crecientes, Colombia demuestra que es posible convertir conflictos en oportunidades de reconciliación mediante el diálogo. Tras 8 años, el acuerdo de paz sigue avanzando. Un logro excepcional considerando que menos de la mitad de los acuerdos de paz a nivel mundial superan el 5º año. Este proceso reafirma que la voluntad del diálogo puede superar los desafíos más complejos y servir de ejemplo para otras naciones en busca de la estabilidad. La reconciliación va más allá de las fronteras nacionales. Incluir a quienes fueron forzados a exiliarse fortalece el tejido social y construye la memoria colectiva y fomenta la resiliencia comunitaria. Pilares esenciales para garantizar la no repetición y construir una paz sostenible. La Organización Internacional para la Migración mantiene su firme compromiso con la construcción y la consolidación de la paz, trabajando con el Gobierno de Colombia en el fortalecimiento del desarrollo comunitario, el apoyo a las víctimas y la reintegración de excombatientes y poblaciones vulnerables, incluidas personas migrantes, comunidades indígenas y afrodescendientes, así como niñas, niños y adolescentes. Como señaló la Comisión de la Verdad, hay futuro si hay verdad. Este homenaje reafirma el compromiso de los colombianos y las colombianas con una paz fundamentada en la memoria y los derechos humanos. Un esfuerzo que merece el acompañamiento de la comunidad internacional. Solo mediante un trabajo conjunto podremos garantizar que el mensaje de la reconciliación de Colombia sirva de inspiración y guía en un mundo que anhela la paz y la justicia. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Marcia. Gracias, sí. Yo quiero ofrecer este homenaje a la memoria de todas las víctimas de la guerra sucia en Colombia, a la memoria imprescriptible
de mis amigos y compañeros Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Manuel Cepeda Vargas y los miles de compañeros y compañeras que fueron asesinados. Y a la memoria entrañable de mi hermano Manuel José, un insigne jurista, y a la memoria de mi cuñado Alberto Gutiérrez Pulido, un médico cirujano de inmensa acogida en nuestro país. Dos exponentes del pensamiento crítico y progresista de nuestro país que fueron masacrados en el contexto del exterminio contra la guerra, contra la Unión Patriótica, sus militantes, dirigentes, familiares y simpatizantes. Y que nunca más se diga que sin la muerte Colombia no daría señales de vida. Por su digno conducto, señor embajador, le expreso mi agradecimiento al presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego. Gracias. Ahora sí, siendo esta la última intervención de la noche, les tenemos una grata sorpresa. Cuando miren para atrás van a ver unos bocados preparados aquí bajo la batuta de Adriana, la esposa del embajador, con todo el equipo de la cocina de la misión, y los invitamos a pasar a tomar una copa de vino. Muchas gracias por acompañarnos.